acá tenemos la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy, bien dijimos que es la clase número 6, ¿ya? Vamos a ver ya finalmente las últimas clases con respecto a ondas. Y como siempre, chicos, ahí, ojalá puedan estar en un espacio iluminado, que tengan a mano un cuaderno y un lápiz, que tengan al menos 30 minutos exclusivos para dedicarle a esta clase, y que además estén en un lugar donde se van a poder concentrar, ¿ya? Para poder sacarle el máximo provecho a la clase, ¿ya? Recuerdo por última vez a los que se vienen sumando que por favor pongan su nombre y su curso en el chat. Entonces, vamos a ver, la clase de hoy día es cuáles son los sonidos que podemos percibir, ¿ya? El objetivo es entender cómo se relaciona la frecuencia con los sonidos que podemos percibir, y el propósito de la clase es relacionar los sonidos que escuchamos con rangos de frecuencia, ¿ya? El ser humano escucha entre cierta frecuencia, entonces hoy día vamos a averiguar cuál es esa frecuencia en la que escuchamos. Para la participación de esta clase, chicos, les voy a pedir que mantengan su micrófono en silencio durante toda la clase. Cuando alguno quiera participar o me quiera hacer una pregunta, se puede sacar el silencio del micrófono y me la puede preguntar, yo la voy a contestar con mucho gusto. Siempre y cuando sea cada participación con mucho respeto por sus compañeros y también por quien les habla, que es su estimado profesor. Y bueno, el temario de la clase del día de hoy va a ser frecuencia y sonido. Va a ser una clase súper cortita, pero vamos a aprender cosas que no sabíamos, ¿ya? Cosas muy interesantes. Entonces, en la primera actividad del día, les voy a preguntar cuál de las siguientes ondas tiene mayor frecuencia. Entonces, les voy a pedir que les vamos a poner número a esto. Esta va a ser la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Entonces yo les voy a preguntar que me contesten ahí en el chat, por favor, o que si alguien me quiera comentar y dar la explicación de por qué es la número 4, como están contestando la mayor parte de la gente, que alguno me explique, se presente, se saque su micrófono, se presente y me diga por qué es la 4. Ahí dejo el espacio. Yo, profe. Ya, dígame, preséntese y dígame por qué es la número 4. Me llamo Matías Olavarría y soy del primero medio D. Mucho gusto, Matías. Cuéntame. Mucho gusto igual. Por la con mayor frecuencia es la número 4 porque tiene más ondas se ven más ondas en la imagen. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Como bien dice su compañero Matías, es en el que se ve más ondas. Nosotros podemos relacionar que estas 4 ondas son del mismo estilo. Nosotros nos acordamos que es la longitud de onda, que es la separación entre 2 montes o la separación entre 2 valles, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos ver muchas ondas, significa que la longitud de onda es muy baja, ¿cierto? En este caso, la 4 tiene una longitud de onda muy baja. Es decir, es muy pequeña la separación entre los montes o los valles de esta onda. Entonces, esto va a ser de muy importante que entendamos cómo podemos ver que algo tiene alta frecuencia y cómo algo puede tener baja frecuencia, ¿ya? Muchas gracias ahí a todos los que participaron. En el chat también estaba leyendo las respuestas ahora. Entonces, efectivamente, la número 4. La número 4 es la que tiene la mayor frecuencia. Y ya vamos a partir con el contenido importante, ¿ya? En la naturaleza, no todos los sonidos perciben las mismas frecuencias, no todos los sonidos, es decir, no todas las especies debería decir ahí. Lo voy a corregir al tiro, hecho, para que no producir, no todas las especies perciben las mismas frecuencias, ¿ya? Los sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20 Hz se denominan infrasonidos. Y los sonidos cuyas frecuencias superan a los 20.000 Hz, que se escribe de la siguiente manera, 20.000 kHz,
Recordemos que una K antepuesta, cuando estamos viendo alguna unidad, se refiere a kilo. Por lo tanto, sería kilohertz. Y el kilo representa 1000. Por eso el kilogramo representa 1000 gramos. O el kilómetro representa 1000 metros. En este caso, el kilohertz va a representar 1000 hertz. Por lo tanto, el 20.000 lo vamos a escribir como 20 kilohertz. Y recordemos una cosita importante que de la materia anterior. ¿Quién se acuerda qué significa un hertz? Ahí dejo el espacio para que alguien me diga qué significa un hertz. O cómo yo podía escribir un hertz con las unidades conocidas. Por ejemplo, el segundo. ¿Quién se acuerda qué significa un hertz cuando hablamos de frecuencia? Ahí yo dejo el micrófono abierto para que alguien más me quiera contestar o lo pueda contestar en el chat. ¿Qué significaba un hertz? Yo creo que significa como las ondas. Las ondas. El Ya. segundo, ¿Cómo? el segundo del sonido, El segundo. cada, Escucho. cada segundo es un hertz. Ya, sería algo, va por ahí, está relacionado, efectivamente, está correlacionado con el tiempo, pero faltó ahí, ¿Es 1 partido en segundo? ahí ya, perfecto, es 1 partido segundo, es decir, el hertz se escribe en 1 partido segundo, pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa 1 partido segundo? Este 1, ¿qué significa? Significa Los segundos que pasan o un hertz. el hertz, o para hacer el caso, significa, acá arriba nosotros ponemos los ciclos. Entonces, en un hertz significaría que hace un ciclo cada 1 segundo. En este caso, tenemos para sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20 Hz, significa que serían 20 ciclos en 1 segundo. Y sonidos cuyas frecuencias superan a los 20.000 Hz, significa que son 20.000 ciclos, 20.000 onditas, así como las que vimos en el ejemplo anterior, puestas en 1 segundo. Es decir, eso es lo que significa que sean 20 Hz o que sean 20.000 Hz, ¿cierto? Es cuántas ondas de este sonido nosotros podemos ver en una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces son 20 Hz van a representar 20 ondas en un periodo en un tiempo de 1 segundo, y 20.000 Hz van a representar 20.000 ondas, o 20.000 como ciclos, perdón dicho, en 1 segundo. Perfecto. Entonces vamos a tener un rango. Inferiores a 20 Hz, los sonidos se van a denominar infrasonidos, y cuyas frecuencias sean superiores a 20.000 Hz o 20 kHz se denominan ultrasonidos, ¿ya? Y ahora vamos a hablar específicamente un poquito del ser humano, en este caso. El espectro auditivo del ser humano, es decir, el rango en que nosotros podemos escuchar, corresponde al rango de frecuencias sonoras que pueden ser percibidas. Una persona joven, como ustedes, en óptimas condiciones, ¿cierto? Que no pasan escuchando música todo el día con sus audífonos, para no dañarse las orejas, puede percibir entre 20 y 20.000 Hz. Es decir, ustedes pueden percibir entre esos dos rangos de sonido. Sonidos. Profe, Dígame. una pregunta, ¿y cuánto, ¿cómo se llama esto? Hertz, eso puede recibir, o sea, puede recibir un animal, o sea, me refiero del sonido, o sea, puede recibir mayor que nosotros o menor. Ahí vamos a ver, por ejemplo, eso depende de la anatomía del animal, ¿ya? Y vamos a entender por qué. Pero antes de llegar a ese punto,
les quiero decir que, para que entendamos, el ser humano tiene el rango de sonidos que escucha es entre 20 Hz y 20.000 Hz. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que les voy a explicar ahora, pero un sonido de frecuencia baja es un sonido grave. Un sonido de frecuencias muy altas es un sonido agudo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos bajas frecuencias, estamos hablando de sonidos muy graves. Y si estamos hablando de altas frecuencias, estamos hablando de sonidos muy agudos. No confundamos que cuando hablamos de un sonido agudo, no significa que suene muy alto, o sea, que suene muy fuerte. Que suene fuerte, un sonido puede ser agudo y sonar bajo, y agudo y sonar muy fuerte. Entonces, lo mismo que pasa con los sonidos graves. Un sonido puede ser grave y sonar muy fuerte, o grave y sonar muy bajo. ¿Ya? Entonces, lo importante para las clases que vienen es que entiendan que 20 Hz hace referencias a sonidos graves. 20.000 Hz ya estamos hablando de sonidos muy agudos. ¿Ya? Es que los perros, profe, cuando una persona toca un silbato que es como metálico, el perro como reacciona, pero nosotros no lo logramos escuchar. Exactamente. Y vamos a entender por qué los animales inclusive arrancan antes de las catástrofes. Y eso tiene que ver por los sonidos que perciben. Pero siguiendo con la clase, vamos a hablar de los elefantes ahora. Los elefantes pueden percibir frecuencias menores a los 20 Hz, es decir, frecuencias muy bajas, es decir, sonidos muy, muy graves que nosotros no alcanzamos a percibir. Esto es posible por su fisiología. Cuando hablamos de fisiología, estamos hablando que se debe a la forma de su cuerpo, ya que a mayor distancia entre sus aparatos auditivos, es decir, sus orejas, permite captar frecuencias más bajas. Cuando las orejas de los elefantes están muy alejadas, por decirlo de alguna manera, tienen mucha distancia entre el aparato auditivo interno de la oreja y el otro aparato auditivo interno de la oreja, eso permite que puedan captar frecuencias más bajas. La explicación anatómica y fisiológica completa no se las tengo, pero el concepto es lo que es importante que ustedes entiendan. Mientras más separadas estén las orejas del animal, significa que va a captar frecuencias más bajas. Mientras más juntas, significa que puede captar frecuencias también que son más altas. ¿Ya? Entonces, los elefantes se comunican emitiendo ondas ultrasónicas, aunque estén a varios kilómetros de distancia. Es decir, el elefante puede comunicarse con otros elefantes a través de ondas que pueden generar, es decir, ruidos que ellos pueden hacer, ¿cierto? Y aunque estén a varios kilómetros de distancia. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un tono de voz en el que nosotros nos podemos escuchar. Es decir, nosotros podemos decir que lo que estamos escuchando está, sí o sí, entre 20 y 20.000 Hz, porque es audible a nuestros oídos. Pero los elefantes pueden incluso emitir sonidos que pueden ser muy graves, tan graves que nosotros no los podemos escuchar, o muy agudos, tan agudos que no los podemos escuchar, y pueden comunicarse entre sí, los elefantes. ¿Ya? Es decir, ahí estoy leyendo un poco los comentarios y me dicen que en una página una persona puede oír entre 20 Hz y 23 kHz. 20.000, 23.000, está bien, ese es el rango de los Hz que uno puede escuchar. Está alrededor de los 20.000, ¿ya? Eso, con respecto a esta materia, ¿ya? Vamos a hablar de los delfines. Ahí me comí una L, debería decir delfines, no defines, porque eso no sería un animal. Los delfines emplean ondas sonoras para cazar. Vamos a explicar un poco lo que hacen los delfines. Las ondas emitidas por el delfín son reflejadas en la presa y vuelve a él, ¿cierto? Lo que hace entonces el delfín, emite un sonido. El sonido viaja en el agua, ¿cierto? El sonido es una onda viajera, entonces puede viajar en el agua, rebota en la presa, ¿cierto? Y este sonido vuelve al delfín.
Y a partir de esto, el delfín puede crear una imagen, entre comillas, de cómo es su presa. Y así puede saber también la ubicación de su presa. Esto se llama ecolocalización, ¿ya? Y es el método en el que es un método en que los delfines pueden ubicar sus presas, ¿cierto? Y así pueden ubicar finalmente lo que quieren o lo que quieren comer, que es cuando están en el agua, ¿ya? A partir de las ondas que emiten y se reflejan en los peces o se reflejan en distintos plancton ahí que quieran consumir. Y si seguimos hablando de cetáceos, ¿cierto? Los cetáceos emiten ondas de ultrasonido para captar su alimento o para comunicarse con otros individuos de la misma especie. Conocemos que las ballenas, por ejemplo, hablan o se comunican, porque no hablan, se comunican entre sí, y esto lo hacen mediante ondas de ultrasonido, es decir, ellos pueden emitir sonidos de alta frecuencia que el ser humano no puede percibir, y así ellos pueden comunicarse con los de su misma especie. Entonces, ahora vamos a hablar sobre un dato curioso sobre esta materia, ¿ya? El infrasonido, es decir, los sonidos de baja frecuencia, están relacionados con las catástrofes naturales, ¿ya? Ciertas especies de animales pueden anticipar cierta clase de fenómenos. Los seres humanos también percibimos frecuencias asociadas a ciertas catástrofes, ¿ya? Por eso es que algunas personas se despiertan antes de los terremotos o de los temblores. Estas personas pueden estar durmiendo y justo pasa algo que se despiertan justo antes del temblor. Es decir, que son personas que tienen su oreja, o sus oídos más bien dicho, que pueden captar frecuencias muy bajas. Incluso esas frecuencias muy bajas, esos sonidos muy graves, los pueden despertar. Y así pasa en personas que se despiertan antes de un temblor, de un terremoto, ya que estas ondas, estos sonidos, se generan justo antes de estos hechos. La razón también porque de repente vemos a las aves corriendo, aves volando, arrancando de algún huracán posiblemente, o de alguna lluvia, o algún efecto natural, o alguna catástrofe natural, ¿ya? Bueno, y pasa lo mismo similar con huracanes y maremotos. Antes de que ocurran estos eventos catastróficos de forma natural, se escuchan o se perciben frecuencias muy bajas antes de. Ya. Y, bueno, adicionalmente, es un hecho demostrado que el ser humano y otras especies toman instintivamente una actitud a la defensiva y de alerta al percibir ondas de infrasonido. Es decir, es natural que es cuando estas personas se despiertan como urgidas, entre comillas, del evento que vaya a ocurrir, estas personas se despiertan en un estado de alerta, ¿cierto? Instintivamente el ser humano y las otras especies se ponen como ahí a la defensiva y esperando a ver qué pasa, ¿cierto? Y esperando qué va a pasar para poder actuar de forma instintiva y, entre comillas, segura. Entonces, bueno, antes de hacer este ejercicio guiado, quiero mostrarles que lo que estamos viendo en la clase de hoy también está en la página donde nosotros trabajamos, ¿cierto? Donde acá ustedes pueden ver la misma lección de lo que les estoy enseñando mostrado en la página, ya en esta página que estamos trabajando junto con la Universidad San Sebastián, nos está ayudando a crear contenido para poder mostrarlos en las clases de física. Entonces, junto con ellos estamos creando este contenido. Si ustedes se preguntan qué hace el profe cuando no está en clase, está trabajando en esto para enviarles contenido a ustedes y que lo puedan ver de forma más didáctica y entretenida. Entonces acá vamos a ir apretando la zona I. Entonces acá dice que los elefantes pueden percibir frecuencias menores a 20 Hz, ¿cierto? Acá tenemos los 20 Hz, son frecuencias menores. Acá tenemos, convencionalmente, el ser humano puede percibir sonidos entre los 20 y los 20 kHz,
¿cierto? Eso varía finalmente de la edad de la persona y la persona. Acá, sobre los 20.000, tenemos a los michis. Los gatos pueden detectar frecuencias sonoras entre los 30 Hz y los 50 Hz, ¿ya? Es decir, ahí, miren, ese gato lo está juzgando por cómo no están poniendo atención en este momento en clase, si es que no están poniendo atención. Después, sobre los 50 Hz, tenemos, 50 kHz, perdón, tenemos algunas especies de polillas, pueden percibir sonidos de 300 kHz, ¿ya? Entonces ya ahí tenemos un rango de las frecuencias que pueden distinguir ciertos animales, ¿ya? Y acá después usted le puede poner play y escuchar el sonido de un delfín, ¿cierto? Y acá podemos escuchar el sonido de un gato. Más abajo tenemos en el Aprende Jugando, ustedes pueden acá ocupar un simulador de frecuencias. Entonces lo interesante de esto es que cuando ustedes aprieten acá, pueden aprender, les van a enseñar cómo ocupar la plataforma y después en jugar ustedes pueden ver cómo los sonidos que ustedes van a estar emitiendo tienen distinto grado de frecuencia, es decir, ustedes pueden ver la frecuencia que tiene su voz cuando estén hablando dentro de la aplicación, ¿ya? Recordar que la aplicación también se puede ocupar en teléfonos, así que esto lo van a poder ver cuando yo se los ponga en los Facebook de cada curso, van a poder meterse a la página y también ocupar acá. Y finalmente tenemos la parte de Responde, en donde yo puedo ver quiénes son los que participan en clases y pueden contestar estas preguntas que están acá, que es lo que yo les evalúo después, ¿ya? Son preguntas bastante simples y donde yo les pido que ahí califiquen la clase de qué les pareció, ¿ya? Y como siempre les pide sus datos para poder completar. Esto lo vamos a hacer una vez que finalicemos la clase y por mientras vamos a volver a la clase y vamos a hacer el ejercicio guiado que aparece acá, ¿ya? Así que les voy a pedir su participación para poder hacer la actividad que tenemos propuesta. Entonces, ya. Vamos a ver, en relación con el rango auditivo de otras especies animales, respecto de los datos contenidos en la tabla, responda a las siguientes preguntas, ¿ya? Entonces tenemos acá las preguntas para poder responder. Vamos a ver la tabla, vamos a ver que el ratón tiene un rango auditivo entre los 1000 Hz y los 95 kHz, ¿cierto? El perro, como bien me preguntaron hace un rato, entre 60 y 45 kHz. La rana tiene entre 100 y 2.5 kHz. El murciélago entre 3000 y 125 kHz y la tortuga entre los 20 Hz y los 1000 Hz. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a pedir la participación de ustedes y que ahí me vayan contestando, sea en el chat o sacando su micrófono, y me digan cuál de las siguientes especies presenta un mayor rango auditivo. El murciélago. El murciélago, veamos. Efectivamente, el murciélago tiene un mayor rango auditivo y vamos a ver por qué. Si nosotros vemos, 3000 Hz es lo mismo que 3000 kHz. Y tenemos entre 3 kHz y 125 kHz. Es decir, tiene un rango, si nosotros vemos la diferencia entre estos dos, 125 menos 3 me da 122. Por lo tanto, tiene un rango de 122 kHz. Es decir, escucha muchos sonidos de muchas frecuencias distintas, entre 3000 a 125.000. Así que muy bien ahí los que dijeron que el murciélago es el que tiene mayor rango auditivo. Ahora, entonces ya sabemos este es el murciélago. Veamos el segundo. ¿Qué especie tiene un rango auditivo más similar al del ser humano? La tortuga. El perro, ¿o no? Vamos a ver, Sí. vamos a ver. Vamos a ver, La tortuga. vamos a ver. La tortuga tiene entre 20.000, o sea, entre 20 y 1000, ¿cierto? Recordemos que el ser humano tiene entre 20 y
20.000. ¿Ya? Y también me Ah, dijeron el tortuga, perro. entonces fueron bolas. Entonces vamos a ver el perro. El perro tiene entre 60 y 45.000. Por lo tanto, lo que es más similar, podríamos decir que es un poco el perro y es un poco la tortuga, ¿ya? La tortuga se parece porque los dos parten en 20 Hz, pero la diferencia entre el máximo que puede escuchar la tortuga y el máximo que puede escuchar el ser humano son de, o sea, 20 veces, el ser humano puede escuchar frecuencias 20 veces más grandes que la tortuga, por lo tanto, estamos un poco lejos de eso. En cambio, si bien el perro no puede escuchar frecuencias bajas, en las frecuencias altas nos parecemos un poquito más. Nosotros tenemos 20.000, el perro tiene 45.000. Es decir, estamos en órdenes de magnitudes similares, ¿ya? Acuérdense que un orden de magnitud significa que son los números que se mueven entre los 1000, o sea, por ejemplo, los 1000, entre el 1000 y el 9000, se mueven en el mismo rango en un mismo rango, ¿cierto? No tiene más dígitos. Y eso es la principal diferencia, es decir, el perro tiene un rango casi 2.5 veces más grande que el perro tiene un rango 2.5 más grande que el humano, ¿cierto? El humano está en 20.000 y el perro está en 45.000, es decir, es más de 2 veces. Pero la tortuga, nosotros escuchamos 20 veces más que la tortuga, ¿ya? Así que ahí sería como un rango similar entre el perro y la tortuga, ¿ya? Así que no hay una respuesta como correcta. ¿Qué más? ¿Cuál especie presenta un rango auditivo más reducido? ¿La tortuga o no? Vamos a ver, efectivamente es la tortuga. ¿Sí? La tortuga representa un rango muy, muy pequeño, ¿cierto? Es decir, entre el mínimo y el máximo hay 980 Hz de diferencia, ¿cierto? Entre los restos de las especies hay un rango mucho más alto que eso, ¿cierto? Ustedes pueden calcular el rango restando el rango auditivo superior menos el rango auditivo inferior, ¿ya? Y acá viene la última pregunta, que es, ¿cuáles especies perciben ultrasonidos? El Ni una. murciélago, ¿no? No, pues ni una, porque es debajo de los 20 Hz, ¿o no? No, esos son los infrasonidos. Ah, casi me pasé. El murciélago, profe, ¿no? El murciélago sí, porque tiene sobre los 20 kHz. ¿Quién más? Perro. Además, ¿Quién más? ¿Quién El más? ratón. El ratón, ¿cierto? Porque tiene sobre los 20 kHz, ¿cierto? Tiene acá 95 que está sobre los 20. Y El también, perro. y el perro, ¿cierto? Que tiene sobre los 20.000 kHz porque escucha hasta 45. Por lo tanto, el ratón, el perro y el murciélago escuchan sonidos de ultrasonido. Así que, y eso sería, chicos, con respecto al ejercicio guiado. Así que espero haya quedado claro la diferencia entre los infrasonidos y los ultrasonidos. Los infrasonidos son bajos, por eso viene de infra. Los ultras son altos, ¿ya? Por eso ocupamos esos sufijos. Infrasonido, sonidos de frecuencia muy baja. Ultrasonidos, sonidos de frecuencia muy alta. Y bueno, acá está responder en Titanex, ¿cierto? Yo les voy a poner en Facebook, les voy a subir un resumen de todas las actividades hechas hasta ahora, ya para los que no se han puesto al día se puedan poner al día. Voy a poner los videos de las 6 clases que hemos hecho, incluido esta. Voy a poner los 5 links de actividades, porque recordemos que la clase 2 no tuvo una actividad, y voy a poner todas las presentaciones, ¿ya? Así que voy a poner ahí todo el material para que ustedes puedan llegar y responder y poder ponerse al día con la materia. ¿Profe, va a mandar el Power? Y lo voy a mandar, lo voy a subir todo a Facebook, a los distintos Facebook de cada curso, ¿cierto? Al Facebook del primero medio A hasta el primero medio D, ¿ya? Y ahí van a poder revisar toda la información
para ponerse al día. Entonces va a ser resumen, no va a ser los videos de como la última clase. O sea, lo que les voy a subir todo el material que tengo. Las clases grabadas de las primeras 6 clases que hemos hecho, les van a estar los videos donde ustedes pueden llegar y verlos. Ya. También les voy a subir las presentaciones para que los puedan ver, para los que no quieran ver el video y quieran ver la presentación. Y también voy a subir todos los links de los formularios y los primeros formularios y las páginas, como la que acabamos de ver, donde tienen que responder finalmente las actividades. Y así yo voy a poder tener registro de todas las respuestas que han hecho, de todos los trabajos que han hecho, y si no se han puesto al día, puedan ponerse al día de forma ordenada. ¿Ya? Así no tienen que andar buscando, no tienen que andar buscando finalmente el link en Facebook y todo. Para los que me preguntan, en Edmodo yo no voy a subir las tareas. Tienen que responder de la misma forma que el resto de sus compañeros en la página, ¿ya? Para el primero medio B, si no me equivoco, que está ocupando Edmodo. Y eso. Oye, Eso sería. profe, Así que ahora me pueden preguntar cosas que tengan dudas con respecto de la materia. Les doy este espacio para poder contestar. Dígame, Benjamín. me da mucha pena que nosotros escuchemos tan poco. Ahí, para que se dé cuenta que hay muchas cosas que nosotros no escuchamos, ¿cierto? Hay sonidos que andan por ahí que nosotros no los podemos percibir. Ya, chicos, les doy este espacio, 2 minutitos más para que me puedan hacer preguntas. Voy a leer ahí el chat para ver las preguntas. Entonces, Martín, ahí contesten, hágame la pregunta en el chat. Chicos, por si acaso ya estamos listos, pueden quedarse los que quieran hacerme algún tipo de pregunta. Recuerden que me pueden hacer preguntas por Facebook, a mi mail también, y por mi Instagram, ¿cierto? Profe_Basti Zambrano, ahí lo buscan y también me pueden hacer preguntas a mi Instagram, siempre estoy respondiendo por ahí. Pregúntenme, Martín. Gracias, Catalina, gracias. Muchas gracias por sus comentarios también, que siempre los leo y me pone bien contento leer sus comentarios. Mimi, Alex, otra vez ignorado por profesores. Perdón, Alex, si puedes volver a repetir la pregunta porque hay hartas preguntas en el chat y no he podido revisar todas inmediatamente. Martín me dice, el sonido siempre me he preguntado si en algún momento desaparece, ya que según las explicaciones que he recibido siempre dicen que se vuelven imposibles para nosotros escuchar después las ondas o quedan ahí. María José me pregunta si esto va a ser, esto va a estar en Facebook, así que no te preocupes, María José, lo voy a subir a Facebook. Y respondiendo a la pregunta que me acaba de hacer, Martín, el sonido, cuando se va avanzando en el aire, va teniendo una amplitud cada vez más baja. Es decir, nosotros también podemos escuchar sonidos que altos o bajos en amplitud, ¿cierto? Si uno habla así muy despacito, así susurrando, si uno habla de manera susurrando, significa que uno está hablando con el mismo tono de siempre, en la misma frecuencia que uno habla, pero con una amplitud distinta. Es decir, el que se escuche fuerte o que se escuche bajo tiene que ver con la amplitud. Que se escuche grave y que se escuche agudo tiene que ver con la frecuencia. ¿Ya? Cuando el sonido avanza y se pierde en el aire, significa que la onda va avanzando, la dejamos de escuchar, por decirlo de alguna manera, y la frecuencia, la amplitud de esta onda cada vez es más pequeña. Se va perdiendo energía, por lo tanto la amplitud se va haciendo más baja. Ahí me preguntan si es necesario responder en Edmodo. No es necesario responder en Edmodo porque esto se tiene que responder exclusivamente en la página que les voy a subir. Les voy a pedir que entren en Edmodo para que puedan ver el link, pero de todas maneras no se responde en Edmodo, se responde en el link que yo les voy a mandar donde sale la clase interactiva, ¿ya? Ahí se tienen que responder las preguntas y las actividades para que se puedan poner al día. No sé si hay más preguntas, chicos. Bueno, si no hay más preguntas,
agradecerles una vez más por su asistencia. Me gusta mucho ver harta participación, ver harta gente ahí participando en las actividades. Acá Lucas me pregunta, ¿qué sonido hace algo que rompa la barrera del sonido? ¿A qué se refiere la barrera del sonido? Se refiere a que el sonido viaja a cierta velocidad, ¿cierto? Cuando uno rompe la barrera del sonido, significa que uno va a una velocidad más rápida que el sonido. No me acuerdo exactamente cuál es la velocidad del sonido, pero es una velocidad que hoy en día se puede superar. Los aviones van más rápido que la velocidad del sonido. Por lo tanto, por lo mismo, tú ves primero el avión y después escuchas el sonido. Porque el avión se está moviendo más rápido de lo que el sonido te va a llegar a ti, ¿ya? El látigo creo que puede romper la barrera del sonido, puede ser si cuando uno hace finalmente el efecto del látigo, cuando se produce el sonido que hace el látigo, se hace a una velocidad que es más rápida que lo que se demora el sonido en llegar a tu oído. Entonces lo que tú vas a ver es que primero se mueve el látigo y que microsegundos después va a sonar. O cuando, por ejemplo, profe, cuando nosotros estamos como secando la ropa y como va, y nosotros como vamos tirando la ropa y suena como un sonido. ¿Cierto? Uno hace así, ya, pero eso se genera, ese sonido se genera por cómo finalmente la onda golpea como el aire, por decirlo de alguna manera. Y al golpear el aire, se genera este sonido, ¿cierto? Porque se mueve de forma muy rápida. Pero ese fenómeno lo podemos estudiar en otra clase para poder estudiarlo mejor. No tiene tanto que ver con la materia que estamos viendo en este momento. Pero agradezco la pregunta de todas maneras. Ya chicos, sería todo por hoy. Ya estamos llegando a los 40 minutos de clase. Así que cuídense. Nos vemos el próximo miércoles, ¿cierto? Hoy día es miércoles, sí. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen y hasta el próximo miércoles. Cualquier duda, ya saben. Cuídese, Chau, chau. profe, con el tema de la cuarentena. Chau, chau. De nada. Chau. Cuídese con el tema de la cuarentena. Gracias.